El eco de una voz ajena. Eso es lo que me quedó de aquel invierno de 1982. A veces, incluso ahora, cuando el silencio de la noche es tan denso que casi se puede masticar, la oigo. No es un fantasma, no. Es algo mucho peor. Es un recuerdo que se te mete en los huesos y te susurra con una cadencia que no es la tuya. Si a vuestros 20 años, con más hambre que vergüenza y el futuro como una página en blanco, os ofrecieran un trabajo bien pagado, extrañamente sencillo, pero con una única condición, una regla inquebrantable. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais aceptado, como hice yo? Yo era un estudiante de filología en Santiago, y mis bolsillos estaban más vacíos que el corazón de un avaro. Vivía a base de café barato y la generosidad intermitente de mis padres, que bastante hacían con lo suyo. Un día, vi un anuncio en el tablón de la facultad. Era una nota escueta, impresa en un papel grueso, casi como una invitación de boda. Se busca lector a jornada completa. Alojamiento y manutención incluidos. Excelente remuneración. Imprescindible discreción absoluta. No había teléfono, solo una dirección, la de un despacho de abogados en la zona vieja. La curiosidad, y la necesidad, me empujaron a ir. El abogado era un hombre seco, con unos ojos grises que parecían analizarte el alma. Me explicó la oferta sin rodeos. El trabajo era en un pazo, una antigua casa señorial gallega, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Mi empleadora sería una viuda, doña Elvira Berea. Mi única tarea consistiría en leerle en voz alta durante unas horas cada tarde. Nada más. El sueldo era astronómico, más de lo que mi padre ganaba en 6 meses. La trampa, si es que la había, no se veía por ninguna parte. Hay una condición, dijo el abogado, juntando las yemas de sus dedos. Usted leerá exclusivamente de los diarios personales del difunto esposo de la señora, don Arturo Souto. Hay un tomo para cada año de su vida de casados. Usted deberá leer la entrada correspondiente al día en curso. Si hoy es 15 de noviembre, leerá la entrada del 15 de noviembre del año que doña Elvira le indique. Y la regla, la única regla inviolable, es esta. Bajo ninguna circunstancia, jamás, debe leer una página que no corresponda. Ni la de ayer, ni la de mañana. Jamás. Me pareció excéntrico, pero inofensivo. El capricho de una anciana rica que echaba de menos a su marido. Acepté sin dudarlo. ¿Quién no lo habría hecho? Una semana después, un coche negro me recogió y me llevó por carreteras sinuosas, flanqueadas por un verde húmedo y melancólico. El pazo apareció al final de un largo camino de castaños. Era una mole de piedra oscura, cubierta de hiedra, con ventanas que parecían ojos ciegos. El silencio era total, solo roto por el graznido de algún cuervo. Me recibió una mujer mayor, la ama de llaves, llamada Carmiña. No sonreía, me guió por pasillos fríos, con olor a cera y a humedad, hasta mi habitación. Era amplia, cómoda, pero con un aire de no haber sido usada en décadas. Esa misma tarde conocí a doña Elvira. Estaba en la biblioteca, una estancia inmensa con paredes forradas de libros que nadie parecía haber tocado en años. Era una mujer de unos 70 años, delgada, con una elegancia severa y el pelo blanco recogido en un moño perfecto. Estaba sentada en un sillón de orejas, de espaldas a la chimenea donde ardía un fuego manso. No me miró a los ojos. Señaló un sillón frente a ella y un atril de madera a mi lado. Sobre el atril, un pesado volumen encuadernado en cuero oscuro. Año 1955, dijo con una voz sorprendentemente clara, casi musical. 16 de noviembre. Empiece cuando quiera, muchacho. Y así empezó todo. Abrí el diario. La caligrafía de don Arturo era elegante, apretada. Sus palabras describían un día normal. Una reunión de negocios en Vigo, sus pensamientos sobre la política de la época, el sabor del vino que había bebido en la cena. Leí durante 2 horas. Doña Elvira no se movió, no hizo un solo ruido. Cuando terminé, cerré el libro.
Ella asintió levemente. «Mañana a la misma hora», dijo, y se levantó para irse. Los días se convirtieron en semanas. La rutina era inmutable. Por las mañanas, paseaba por los jardines descuidados del Pazo, sintiendo la soledad como una niebla densa. Por las tardes, me sentaba en la biblioteca y me convertía en la voz de Arturo Souto. Su vida se desplegaba ante mí, día a día. Conocí sus ambiciones, sus pequeños fracasos, su amor por la ópera, su manera de describir la lluvia golpeando los cristales. Y sin darme cuenta, empecé a sentir una extraña familiaridad con él. A veces, mientras leía, levantaba la vista y veía a doña Elvira con los ojos cerrados, una expresión indescifrable en el rostro. ¿Tristeza? ¿Nostalgia? No lo sabía. La primera vez que sentí que algo no iba bien fue una noche, mientras cenaba solo en el enorme comedor. Carmiña me sirvió el plato y, al retirarse, me dijo: «Come bien el señorito. Necesita fuerzas», lo dijo con un tono extraño, casi de lástima. Esa noche, en mi habitación, me sorprendí a mí mismo tarareando un aria de Verdi que a Arturo, según sus diarios, le encantaba. Yo odiaba la ópera. Me reí de mí mismo. Era su gestión, nada más. El aislamiento y la lectura constante me estaban afectando. Pasamos a leer el año 1960. La voz de Arturo en los diarios había cambiado. Se había vuelto más introspectiva, a veces sombría. Escribía sobre el silencio de la casa, sobre la sensación de ser un extraño en su propio hogar. Elvira me observa, leí una tarde. No con amor, sino con expectación, como un escultor que mira un bloque de mármol sin tallar. A veces, su mirada me hiela la sangre. Al leer esas palabras, sentí un escalofrío. Levanté la vista. Doña Elvira me miraba fijamente, y en sus ojos vi exactamente eso: expectación. Apartó la mirada al instante. Empecé a sentirme observado. En los pasillos, en los jardines. La sensación de que no estaba solo, incluso cuando no había nadie. A veces, por la noche, oía crujidos en el pasillo, como pasos lentos y arrastrados. Me asomaba y no había nada. Carmiña me decía que eran las viejas maderas de la casa. Pero yo sabía que no era eso. Era algo más. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba escribiendo en el diario, pero la mano que sostenía la pluma no era la mía. Mi personalidad también empezó a cambiar. Me volví más callado, más reflexivo. Adopté gestos que no eran míos, como entrelazar los dedos sobre el regazo, un tic que Arturo describía en una de sus entradas. Un día, al mirarme en el espejo, me pasé la mano por el pelo de una forma particular y me quedé helado. Era el mismo gesto que Arturo había descrito al hablar de sus propias manías. La voz en mi cabeza, mi propio monólogo interior, a veces sonaba diferente. Con un matiz, un tono, que no era el mío, era el de él, el que yo le había dado al leer sus palabras. La tentación de romper la regla se hizo insoportable. ¿Qué había pasado con Arturo? ¿De qué había muerto? Los diarios eran un puzzle al que le faltaban todas las piezas importantes. Necesitaba saber, necesitaba saltarme las páginas, buscar el final de la historia. Pero el miedo a las consecuencias, a la ira de esa mujer silenciosa y al despido, me frenaba. Un día, reuní el valor para preguntarle a Carmiña. La encontré en la cocina, pelando patatas con una lentitud ritual. «Carmiña, ¿de qué murió don Arturo?», le pregunté, intentando sonar casual. Ella dejó el cuchillo sobre la mesa. No me miró. «¿De pena?», dijo en voz baja. «¿De pena? ¿Por qué?», suspiró. «Hay cosas que es mejor no saber, muchacho. Usted haga su trabajo y cobre su dinero. No haga preguntas». Su advertencia, lejos de calmarme, avivó mi obsesión. La noche en que todo se rompió fue una noche de tormenta. Los truenos sacudían los cimientos del Pazo y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. La lectura de esa tarde había sido especialmente inquietante. Estábamos en 1968. Arturo escribía con una paranoia galopante. Hablaba de que Elvira le cambiaba las cosas de sitio, de que le hacía dudar de su propia memoria. «Quiere vaciarme», escribió.
Quiere hacer espacio. ¿Espacio para qué? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Arturo resonaban en mi cabeza. Quiere hacer espacio. Me levanté. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por los relámpagos intermitentes. Movido por un impulso que no podía controlar, bajé a la biblioteca. El corazón me latía con fuerza. Iba a hacerlo. Iba a romper la única regla. Sobre el atril estaba el diario de 1968. Pero al lado, en una mesa auxiliar, había una pila con los tomos de los años siguientes. Mis manos temblaban mientras cogía el último, el de 1973, el año en que supe que Arturo había muerto. Lo abrí por una página cualquiera, hacia el final. La caligrafía era la misma. Leí, y el mundo se me vino abajo. La entrada no estaba escrita por Arturo, o al menos, no por el Arturo original. Decía: llevo aquí 6 meses. Al principio era solo un trabajo. Leer los diarios del primer Arturo. Pero ahora su voz está en mi cabeza. Elvira me llama Arturo. Carmiña me llama Arturo. Ayer me vi en el espejo y no me reconocí. Me dijo que el anterior lector se rebeló. Que tuvo que despedirlo. Tengo miedo. Quiero irme, pero no sé cómo. Ella dice que un Arturo nunca abandona su hogar. Un relámpago iluminó la sala y el terror me paralizó. No era un diario, eran muchos diarios, escritos por hombres diferentes. Hombres como yo. No estaba leyendo la vida de un muerto. Estaba leyendo el guión de mi propio futuro. Elvira no buscaba un lector para recordar a su marido. Buscaba a alguien a quien moldear, a quien vaciar para rellenarlo con la esencia de Arturo. Yo no era el primero. Y ese hombre, el que escribió esa entrada, tampoco. Éramos una sucesión de recipientes. Cerré el libro de golpe. El ruido resonó en el silencio. Y entonces la oí. Sabía que no podría resistir la tentación. Doña Elvira estaba en el umbral de la biblioteca. Llevaba una bata de seda y me miraba con una calma aterradora, casi maternal. Es una lástima, continuó, avanzando lentamente hacia mí. Estaba saliendo también. Tiene su misma inflexión de voz, su misma melancolía en la mirada. ¿Qué es esto? Acerté a susurrar, retrocediendo. ¿Quiénes eran ellos? Eran Arturo, respondió sin más. Igual que tú, ahora, eres Arturo. Siempre necesito un Arturo. La casa lo necesita. Se detuvo a pocos metros. Su rostro no mostraba maldad, sino una especie de determinación demente, la de una artista obsesionada con su obra. Arturo, querido, dijo con esa voz musical que ahora me sonaba a veneno. Has tenido una pesadilla. Vuelve a tu habitación. Mañana seguiremos con la lectura. No sé de dónde saqué las fuerzas. Quizá fue el pánico más puro que un ser humano puede sentir. Corrí, la empujé a un lado y corrí por los pasillos oscuros, con su voz llamándome, Arturo. A mis espaldas, no me detuve a coger nada. Salí a la tormenta, a la noche, y corrí por el camino de castaños sin mirar atrás, con el barro salpicándome y el viento helado cortándome la cara. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y el pazo desapareció en la oscuridad. Nunca volví. Dejé atrás mi ropa, mis libros, el dinero que me había ganado. Hice autostop hasta la ciudad y no le conté a nadie la historia completa. ¿Quién me habría creído? Dirían que el aislamiento me había vuelto loco. Abandoné la carrera y me fui de Galicia. Intenté olvidar. Pero no he podido. He construido una vida, sí. Pero la experiencia me dejó una cicatriz en el alma. A veces, cuando estoy solo, me sorprendo usando una frase extraña, una expresión antigua que no es mía. Y en el silencio más absoluto, justo antes de dormir, a veces escucho un susurro en mi mente. Es la voz de Arturo. O la mía, imitando a Arturo. Ya no lo sé. Desde aquel día, cada vez que escucho mi propia voz en el silencio, me pregunto si de verdad es la mía.